Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro Educación Financiera en los Jóvenes Universitarios de México. Gracias por su presencia. Antes de presentar a los invitados, a la autora, al doctor Borbón como presentador o como lector, voy a partir de una pregunta que creo yo que es interesante y un dato primero. Se reconoce que cerca de 62 personas de cada 100 carecen de educación financiera. Al igual, sabemos que cuando hablamos de dinero, no estamos acostumbrados, en algunos casos las personas se asustan, lo vemos como algo inadecuado, como algo inaccesible, algo privado. Y bueno, en esto obviamente podemos hablar de cómo las barreras culturales, de cómo nuestra cultura está influenciada precisamente para poder hablar de algo que es tan fundamental como es las finanzas, como es el ahorro, como es en general el tema de educación financiera. Ahora, otras preguntas como cómo administran ustedes sus recursos, ingresos, inversión, gasto, deudas, el pago de impuestos y sobre todo considerando que todos estos recursos financieros nos sirven para optimizar nuestros recursos financieros y sobre todo el poder alcanzar unos objetivos en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, bueno, hablar de presupuesto, de ahorro, de gastos, es estar hablando de cómo a través del tiempo vamos tomando decisiones, vamos tomando riesgos. Entonces, todos estos aspectos son y junto con esto, algunas preguntas que vinculan necesariamente a los jóvenes universitarios. ¿Saben nuestros jóvenes universitarios sobre estos temas? ¿Cómo se han ido, cómo los han educado? En ese proceso formativo, en su trayectoria escolar, aún más si pertenecen a las áreas económica administrativas, poseen estos conocimientos, estas habilidades, estas competencias. Bueno, pues precisamente el día de hoy, gran parte de estas preguntas las vamos a abordar y vamos a intentar darles respuesta, sobre todo, pues a razón de presentar una experiencia editorial que tengo aquí conmigo como Educación Financiera en los Jóvenes Universitarios de México, de la autora Ariadna Hernández Rivera. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Emérita Universidad Autónoma de Puebla. Voy a hacer una semblanza genérica. Doctora en Administración Pública, maestra en Administración de Empresas con área de concentración en finanzas, licenciada en Economía, licenciada en Derecho y actualmente cursa un segundo programa de doctorado en Ciencias Jurídico-Administrativas. En su experiencia profesional, ha sido catedrática, directora de tesis, diseñadora y elaboradora de programas a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de economía, finanzas y negocios en instituciones de prestigio a nivel nacional. Conferencista internacional en los temas de economía y finanzas y educación financiera. Ha publicado libros, capítulos de libro, artículos científicos, artículos de arbitrados y de divulgación. Ha sido asesora en materia económica y financiera en varios gobiernos estatales, en la Secretaría del Estado, Puebla, consultora senior en diversas firmas nacionales e internacionales, ofreciendo servicios enfocados a la administración pública en diferentes niveles de gobierno.
Ha presentado diversos cargos en asociaciones civiles, nacionales e internacionales y conductora titular del programa de radio y televisión, esto en la UAP. Doctora Ariadna, bienvenida a Hermosillo, a Sonora. Va a ser un placer poder platicar sobre esta publicación. Al igual, quiero agradecer la presencia del doctor Carlos Borbón, profesor investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, adscrito a la Coordinación de Desarrollo Regional. Para este evento, en un primer momento, le cedemos la palabra al doctor Borbón para que nos presente y nos describa el libro que la doctora Hernández está presentando el día de hoy. Adelante, doctor Borbón. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias primeramente a la invitación que nos hace el doctor Laborín y en el marco del 39 aniversario de nuestro Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo, la presentación de este libro tan interesante y en una segunda ronda, no menos importante, casi más importante que lo primero, agradecerle a la doctora Ariadna Hernández Rivera la posibilidad de hacer este comentario sobre este documento, sobre este libro, que vea la luz, pues yo creo que desde ya sale a la venta y a la publicación y demás. Y bueno, felicitarla a ella, a su institución y a los colegas que participaron en esta investigación, porque es muy amplia, la verdad. Bueno, enseguida, comentar un libro definitivamente pues es una tarea más que otra cosa honrosa para quien lo comenta. Y digamos que, bueno, en este caso, hablarles de este documento es hablarles de alguna manera primeramente de la motivación que tiene la doctora y que uno pues intuye al pasar las páginas de este documento, que es un documento que de alguna manera lo está, digamos, editando la propia Universidad de la Benemérita de Puebla y otra editora por ahí, que es Educación y Cultura y Asesoría y Promoción SC. Decir pues que antes que nada este documento, vean ustedes, es un documento que no solo se escribió, sino que se arbitró, y eso también hay que resaltar este mérito, es decir, hay ojos que pasaron por este libro antes de que viera la luz. Entonces eso es algo, la verdad, que le da garantía académica y le da consistencia editorial también a esta publicación. Entonces, vean ustedes que podemos estar tranquilos y seguros de la experiencia profesional que hay detrás de este documento. Entonces, en una primera ronda, después de haber escuchado la amplia trayectoria de la doctora, no resta más que decir que es una autora que tiene tablas, como se dice en el argot, y tiene mucha experiencia en este aspecto. Vean cómo ella pues es conductora de un programa de televisión y además es académica, investigadora. Tal vez faltó decir que ella es SNI también. Es decir, pues ya de entrada ya es garantía, ¿no? Bueno, entrando en el tema y a lo que nos tiene aquí este evento, decir que pues estamos ante una publicación de 8 capítulos a lo largo de 246 páginas bien llevadas, bien estructuradas, con una muy buena redacción y con un sentido de la sintaxis muy claro, muy preciso y muy cordial también.
es decir, se lee facilito, se lee tranquilamente. Y bueno, decir que esos 8 capítulos están segmentados en un marco de referencia de lo que sería la educación financiera. Está un panorama, ahí podemos encontrar un panorama de lo que es la educación financiera a nivel internacional, algunas implicaciones, retos y demás. eh, Información general en torno a una encuesta que se recabó, y esa encuesta la verdad es que es un ejercicio muy amplio, pues creo que son como más de 20 o casi 20 instituciones de primer orden, de universidades, institutos, etcétera. Todos ellos de alguna manera en el área o en las áreas por ahí de Tlaxcala, el Valle de México, la zona metropolitana, Guadalajara, Monterrey, Puebla, etcétera. Esta encuesta de alguna manera lleva la finalidad, pues, de hacer, poner en práctica esa ilusión, esa visión que se ve en este documento que lleva a la autora a diseñarlo. Y como dice la autora ahí en sus prolegómanos, es que ella desde pequeña ya tenía la intención de entender esto de la finanza y demás. Entonces vean ustedes cómo para los escuchas, estudiantes sobre todo de finanzas que nos están atendiendo en este momento, pues vean ustedes que cómo nacen estas ideas desde niños, desde jóvenes. Entonces, qué importante es que pues ustedes aprendan en este sentido esta lección, ¿no? Bueno, decir entonces que mm, dentro de los capítulos también vamos a encontrar, ¿sí?, una sección sobre análisis de datos socioeconómicos de esta encuesta, que fue precisamente recabada en jóvenes universitarios de las áreas administrativas y económicas de estas universidades del occidente y del centro del país. Y después, digamos que esta encuesta también arroja algunos hábitos y comportamientos financieros de ustedes los estudiantes. Y digo, me refiero a ustedes los jóvenes estudiantes porque hay en nuestro público principalmente encaminado hacia eso, está la idea que ustedes revisen este documento, ¿no? Posteriormente, se les pregunta sobre el uso de productos y servicios financieros, y aquí es donde de alguna manera la autora nos da algunas pautas interesantes del conocimiento de estos productos y servicios financieros. Al final de cuentas, la educación financiera es eso, un compendio de habilidades, lo dice bien el texto, el libro, lo manifiesta y lo precisa. Esas habilidades que uno debe de tener y de adquirir, pese a que no sea tu carrera en sí la financiera, o pese a que incluso no estés en una universidad o no hayas tenido contacto con algún posgrado, etcétera. Entonces vean cómo es importante este sentido de la educación financiera. En ese sentido, pues es la formadora de esas habilidades y esos conocimientos que los jóvenes deberían de tener, y de eso da cuenta el capítulo 7 y el capítulo 7 y el 8 terminan con esa idea de las habilidades que deberíamos de tener en ese sentido, ¿no? Un capítulo adicional es la información para la toma de decisiones, que de alguna manera en este sentido pues es sumamente importante el tomar las decisiones correctas a la hora de hacer la inversión, a la hora de tomar una deuda, a la hora de hacer algún tipo de gasto. En este sentido, la educación financiera pues es importantísimo tenerla, ¿no? Bueno, enseguida creo que vale la pena detenerse en algunos de de estas secciones y de estos capítulos que la verdad son muy interesantes. Vean ustedes que
esta encuesta, bueno, digamos el capítulo 1 en ese sentido, vean cómo contempló prácticamente a la mayoría de las universidades, están de alguna manera concentrando 4.4 millones de estudiantes de educación superior y esta encuesta se recaba de alguna manera eh, eh, haciendo una muestra muy importante de lo que son los jóvenes estudiantes. Entonces, en resaltar que hacer un instrumento, hacer una encuesta implica tener también un panorama de diversas, distintas metodologías que se emplearon y de eso da cuenta el capítulo 1. Ahí podemos nosotros ver, resaltar todas las metodologías, ¿sí? Ya probadas por expertos que de alguna manera nos ayudan a entender o a poder hacer ese diagnóstico que le que le permitió esta encuesta hacer a la autora, ¿no? Resaltar el hecho de que esa encuesta o que ese instrumento tiene que ser simple, relevante, breve y capaz de diferenciar todos aquellos aspectos y digamos, secciones o aspectos genéricos de la población encuestada, ¿no? Precisamente para ver qué conocimientos básicos tienen ellos, los estudiantes, en tanto a educación financiera. Se agregan algunas otras variables, etcétera, que tienen que ver con más bien la idea de los atributos de quienes, de los hogares de donde provienen estos estudiantes. Ir de capítulo en capítulo sería muy amplio. Yo solo empezar a resaltar algunas secciones de estos capítulos para, digamos, incitarlos a que lean la obra, ¿sí? Pero pues igual, continuando, digamos, en el capítulo 2, ustedes van a encontrar toda una exposición ambientada de lo que sería la educación financiera a nivel internacional, ¿sí? Destacando aquellos países importantes, tanto en América Latina o a nivel mundial, sobre cómo se ha dado este proceso de educación financiera. Ahí vamos a encontrar esa diferencia entre alfabetizar, educar y aculturizar en el ámbito de las finanzas, que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo y que digamos el rasgo de diferencia implica que a través de estos procesos, sobre todo en educación financiera, tú puedes tener esas habilidades financieras para la mejora de la planificación, etcétera. Ahora que está en boga todo esto de los afores y demás, digamos que es importante el sentido del ahorro, etcétera. Todos esos aspectos que nos atañen a todos los individuos que andamos por este mundo todavía. Entonces es importantísimo que en conocer esos aspectos, cómo se da en las regiones, el mercado de valores, cómo aprender a entender esto de la diversificación del riesgo, es decir, no poner todos las naranjas en una sola canasta, sino aprender a hacer una diversificación en ese sentido. Y bueno, destacar el hecho también de que esta educación financiera y la educación en general, como todos lo sabemos, proporciona poder y proporciona libertad al individuo que lo posee. Entonces, la educación financiera no es una excepción y que de alguna manera esto nos ayuda a empoderar grupos sociales, léase los grupos más desprotegidos, en este caso serían los grupos que padecen de la pobreza. Entonces, a través de la educación financiera, ellos podrían tener ciertas habilidades para poder manejar el poco o mucho recurso que puedan tener, ¿no? Y qué decir también de los grupos en el ámbito de la diferencia del género, ¿no? Las mujeres, que son principalmente las administradoras natas y ahorradoras,
y de los hogares, pero que, pues bueno, imagínense que no podrán hacer con habilidades y educación financiera. Entonces, eh, eh, bueno, el capítulo 3 más que nada, ustedes lo encontrarán ahí destinado para hacer toda una gala de lo que sería la encuesta y la tipología de los estudiantes universitarios que fueron encuestados. Entonces van a ver ustedes esa gama y ese despliegue de lo que sería la situación conyugal, qué sé yo, aspectos como el tono de piel, eh, las instituciones educativas de donde provienen. Y aquí decir que hay algo muy interesante porque en esta sección prácticamente pues vemos un diagnóstico de lo que serían los estudiantes a nivel del Valle de México y del centro y del occidente de nuestro país, ¿no? Esa tipología en la cual yo me reservo para que la doctora pues tenga oportunidad de hacer algunas precisiones y algunos elementos interesantes que ella considere platicarles también en este documento. El capítulo 4 que se me hace también muy interesante y que tiene que ver con esta exposición de las variables socioeconómicas de los jóvenes estudiantes, eh, habla de la situación económica genérica en tanto ingreso, situación laboral, características del hogar, movilidad, de alguna manera elementos que nos ayudan a entender ese acercamiento que tienen los estudiantes con la compleja realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estratificación social y económica de estos estudiantes? Eh, yo nada más resaltar algunos puntos interesantes, que estos estudiantes encuestados vean, menos de la mitad está inmerso en el mercado laboral, decir que más de la tercera parte de aquellos que están incluidos en el mercado laboral trabajan de medio tiempo, ¿sí? Más del 70% de los ingresos del grupo de estudiantes es menor a 4,000 pesos al mes, ¿sí? Decir que las mujeres encuestadas fueron las que mostraron menos ingresos que los hombres, ¿sí? Y que en general existe una dependencia de estos estudiantes de los padres, ¿no? De familia. Entonces, prácticamente esa radiografía se puede extender sin temor a equivocarnos a lo que sería el diagnóstico genérico de los estudiantes a nivel nacional. Y yo creo que no estaría muy equivocada la doctora con esta aproximación que hizo sobre el capítulo 4. En la otra sección del capítulo 5, que aborda pues los temas relacionados a los hábitos financieros como tal, decir que dentro de estos individuos que fueron de alguna manera encuestados, ¿sí? Decir que la conclusión de ese capítulo es que los estudiantes universitarios suelen de alguna manera mostrar actitudes y comportamientos erróneos en el ámbito de los aspectos financieros. Y la causa de esto efectivamente es la escasa educación financiera que ellos han adquirido. Decir pues que los estudiantes, en este sentido, los jóvenes, no estarían preparados en este ámbito para tomar esas decisiones financieras que de alguna manera maximicen la utilidad de su cartera, por decirlo de alguna manera, y que esto les permita incrementar una percepción de ingresos. Si eso combinamos, decir, esas decisiones erróneas las combinamos con el bajo nivel de ingresos, ¿sí? De los jóvenes universitarios, entonces de alguna manera estamos ante un hecho que, que está recreando un círculo vicioso, ¿sí? De conductas y de comportamientos que llevan a los jóvenes universitarios a
entrar en los mercados de trabajo una vez que se titulen y demás, pues con miedos, con tabúes, como decía ahorita el doctor Laborín, con cierta incertidumbre a la hora del manejo de sus ingresos. Y entonces digamos que se va retrasando esa educación financiera como si tú deberías de estar educándote financieramente hasta que ya te llegue el recurso y no es así. Tú debes de estar educado, ¿sí? Financieramente mucho antes de que ese recurso llegue. Saber administrar tu riqueza es una habilidad. Saber administrar tu pobreza, pues con más razón, es una super habilidad. Pero de alguna manera la idea es que la base es esta educación financiera. Vean entonces que, que posteriormente cada uno de esos rubros de gastos a los cuales, aunque tú seas un estudiante, de alguna manera pues estás inmerso en lo que sería tu gasto de alimentación, de vivienda, de transporte, algunos regalos que tú haces, algún ahorro, algún tipo de inversión que tú puedas hacer, etcétera. De alguna manera, eh, lo que se ha percibido de acuerdo a la investigación esta es que estos estudiantes que perciben menos ingreso, de alguna manera lo destinan y eso pues es intuitivo, pero ahí se remarca a cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de este grupo de estudiantes pues también padece de algún defecto, que son estudiantes que no han entrado a la bancarización, es decir, no utilizan tarjetas de crédito, una porción muy pequeña lo hace, ¿sí? Sin embargo, pues vean, también de alguna manera es en concordancia con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Hay una baja inclusión financiera o bancarización y en ese sentido, pues también es parte de lo que habríamos de entender por educación financiera, ¿no? Eh, ver que si bien el 70% de los estudiantes encuestados gasta su recurso y bueno, en este caso, ese recurso, una cantidad muy, muy pequeña, que sería el 13%, lo planifica y una cantidad todavía más pequeña, el 8% invierte su dinero, es decir, estamos ante un grupo de estudiantes jóvenes estudiantes universitarios que de alguna manera pues tienen esos aspectos en su contra en el ámbito de la educación financiera, ¿no? Bueno, decir que prácticamente también esto es interesante, que el 23% del gasto de los estudiantes va a bebidas alcohólicas y el 14% va a cigarros. Es decir, qué interesante los resultados de la encuesta, que tampoco creo que pierdan mucho contexto en ciertas áreas del país, ver estos aspectos, ¿no? Entonces, digamos, comida fuera de casa, aspectos sobre gastos en botanas, bebidas alcohólicas, 23% y cigarros resaltando con 14%. Entonces, la verdad es que da otros elementos también para estudiar esta encuesta, ¿no? Decir que eh, en este caso los estudiantes, un poco más de la tercera parte, están dedicando sus ingresos a lo que sería el entretenimiento. Entonces, vean ustedes qué diagnóstico tan interesante nos hace el capítulo 5, ¿sí? De que incluso algunos estudiantes, digamos casi un 70% de los estudiantes, adquieren deudas para el consumo. Entonces, 66.5% dicen que se sienten felices al realizar cualquier compra. Entonces vean ustedes qué elementos tan curiosos saca la doctora a la luz, ¿sí? De que el grupo de estudiantes son un grupo que de alguna manera se endeuda para consumir
y ese consumo de alguna manera les está retribuyendo un ambiente, un ámbito de felicidad en las compras. Eso quiere decir que de alguna manera pues están expuestos a, a rasgos como lo que sería la compulsividad en la compra, etcétera. Esto, digamos, lo saco yo como conclusión personal, pero pues los estudiantes están ahora sí que son presa fácil para este tipo de rasgos inmediatistas en el consumo, ¿no? Em, y todo esto por falta de educación financiera. Entonces, en el capítulo 6, de alguna manera, la doctora lo que hace es hacer un examen sobre productos y servicios financieros, ¿sí? Y contrastarlo contra el grupo de estudiantes. Y bueno, aquí decir que pues casi el 50% de los estudiantes no tiene cuentas bancarias de ahorro, que prácticamente es un dato muy congruente con lo que se vive a nivel nacional también, ¿no? Decir que solo el 5% utiliza tarjetas, ¿sí? Y la tercera parte de quienes sí utilizan esto, de alguna manera ahorran en bancos. Fíjense qué interesante. El 50% de los estudiantes ahorran en el hogar. Que se parece, yo creo que en este caso a nivel nacional sería un dato mucho más grande, ¿no? Pero qué interesante esto, que el ahorro, en vez de meterlo a banco, lo metes en tu hogar, en el colchón, ¿no? Eh, bueno, vienen otros datos ahí interesantes, pero resaltar que ellos están de alguna manera perdiéndose de la generación de un historial crediticio que a la hora de la hora, pues es muy importante a la hora de que quieras adquirir tu casa, tu auto, etcétera, cuando entres al mercado laboral y decir que el 72% no tiene tarjeta de crédito, entonces de alguna manera no estás generando ese historial, ¿sí? Eh, y otro punto que también es revelador, que prácticamente casi el 90% no ahorra para el retiro y que el 64% no tiene su fondo de emergencia. Vean entonces que todo pareciera ser que estos jóvenes universitarios eh, van casi a el mismo callejón sin salida que nosotros ya estamos viendo en el sentido de la poca eficiencia de lo que serían los fondos para el retiro y los problemas que van a sucederse en los próximos años si no se da una salida interesante a esto, ¿no? Eh, sí, bueno, sin ser catastrofista, pero pues esa es la situación, caray, hay que decirlo, ¿no? Eh, bueno, respecto de el capítulo 7 y ya para ir un poco cerrando mi intervención, es decir que poco más de la tercera parte de estos estudiantes conocen los términos y condiciones de las tarjetas, ¿sí? 17% desconoce totalmente si paga o no paga impuestos. Eh, prácticamente el 45% pues no paga impuestos. Es importante también. Decir que más del 50% de los estudiantes responde que a pesar de que tienen este conocimiento sobre bancos y su, digamos, funcionamiento, más de la tercera parte no sabe cómo es que funciona un banco, ¿sí? La mayoría, digamos, de aquí hay una sección interesante de este libro porque la autora les puso algunos problemas, un problema de inflación, un problema de riesgo, para ver cuál sería esa, digamos, a esas habilidades que estos estudiantes tendrían y
Y sí que es un problema el conocimiento de la información, de la inflación, perdón, ¿eh? Es decir, un problema que es prácticamente nos atañe a todos y decir que más de la tercera parte no lo solucionó de manera correcta y que el 62% de alguna manera pues sí tienen una idea de lo que es el riesgo. Bueno, eh, finalizar entonces con que eh, decir que los estudiantes hasta la licenciatura, casi el 82-83% empiezan a tener sus primeros acercamientos con el conocimiento de la educación financiera. Decir pues que entonces los padres juegan un rol interesante en esta formación y que casi el 90% de los encuestados sí considera que hay un mejoramiento de su nivel económico con la educación financiera. Bueno, eh, yo, un comentario general sería que eh, a través de la educación financiera, sin duda alguna, será uno de los pilares de esta resiliencia que nosotros necesitamos como sociedad ante todas estas problemáticas que se nos vinieron encima con la pandemia y luego con toda la parte de la pospandemia. Necesitamos nosotros empezar a hacer nuestro pool de habilidades como sociedad para aprovechar las oportunidades que se vienen, porque no todo está perdido, ¿sí? Aprender a manejar nuestros activos, ¿sí? Y en el ámbito genérico, ir en pos del el bienestar social, sobre todo a través de este empoderamiento del que se habla ahí en este libro sobre el caso de las mujeres, es muy importante. Eh, Teniendo estos elementos que la educación financiera puede brindar, entonces estaríamos hablando del desarrollo de sociedades y regiones con mayor crecimiento económico, con mayor disminución de lo que sería la corrupción y la informalidad y sobre todo se podría brindar una sociedad mejor, que es de eso de lo que se trata en este caso. Y bueno, felicitar de nueva cuenta a la doctora por esta publicación y alentarla para que siga haciendo este tipo de esfuerzos con su equipo y felicitar de nueva cuenta a nuestro CIAD y agradecer a la oportunidad que se me brinda de expresar estas ideas. Muchas gracias. No, al contrario, doctor Borbón, gracias por ese desglose y esa diserción de los datos que hizo de, pues de la publicación de la doctora Ariadna. Eh, bueno, gran parte de las conclusiones van advirtiendo a un joven universitario sumamente vulnerable, ¿sí? Pero bueno, en este caso le pasaría la palabra a la doctora Ariadna para poder conocer un poco más sobre la obra y sobre sus impresiones en términos de ante qué joven estamos. Doctora Ariadna, Muchísimas si nos gracias. hace el favor, por favor. Adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, principalmente al Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo que estamos el día de hoy presentando aquí el libro. Muchas gracias al doctor Jesús Laborín Álvarez por pues esta vinculación en el sentido más amplio, no solo del libro, sino todas las tareas académicas y científicas que hemos estado ya iniciando en este desarrollo de aquí para el futuro. Igual al doctor Carlos Borbón por todo su tiempo para para leer esta obra, que agradezco todos sus comentarios, sin duda son muy importantes en la presentación del libro, pero también desde su punto de vista, el panorama, cómo lo está viendo. Muchísimas gracias. Igual de la misma manera a todos los sonorenses que han estado pendientes a través de los diferentes medios de comunicación
Y a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, nos están siguiendo por Facebook Live. Y bueno, pues les voy a comentar muy brevemente sobre este libro titulado Educación Financiera en los Jóvenes Universitarios en México. Este libro es una investigación diagnóstica porque cuando quise saber sobre la educación financiera en México, digo, es un tema que se ha venido trabajando desde los años 70, inició emergiendo en Estados Unidos y se le dio muchísimo impulso a nivel científico, comenzó en este siglo, en el siglo XXI, con algunas publicaciones por ahí del año 2000, 2002 y fue incrementándose. Entonces, relativamente para la ciencia es nuevo y para las instituciones también. Entonces, cuando comencé, quería saber cómo estábamos en términos estadísticos. Había algunos esfuerzos, por ejemplo, la UNAM con Citibanamex tenían algo, habían encuestado a 1,400 aproximadamente personas y en fin, o sea, me estaba yo enfrentando prácticamente a algo nuevo. Entonces, para mí, lo inicial tenía que ser un diagnóstico en el cual yo revisara qué hay en México, pero me interesaba sobre todo los estudiantes de las áreas económico-administrativas, porque estos estudiantes reciben la educación financiera formal y partir de ahí, ¿no? Si ellos que reciben la educación financiera formal en las 20 mejores universidades e instituciones de educación superior en México, ¿cómo estaban? Y además de las áreas metropolitanas con mayor concentración. Para eso, pues obviamente Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Toluca, Estado de México, por supuesto Monterrey, Guadalajara, es decir, la mayor concentración universitaria en el país. Y bueno, como ya lo expuso el doctor Carlos Borbón, sin duda este instrumento de investigación fue elaborado justamente con mi equipo de investigación científica, pues definitivamente al aplicarlo nos encontramos a muchísimas cosas interesantes. Algunas de ellas ya las esperaba, pero otras no. Y entre esas situaciones que nosotros estamos contemplando es que la educación dista mucho de la teoría a la práctica, y más aún cuando es financiera. ¿Qué estamos haciendo en las instituciones de educación superior para no otorgarle al estudiante pues las herramientas suficientes para que lo puedan aplicar en su día con día? Porque sin duda la educación financiera es una herramienta que te ayuda, que te sirve para desarrollarte en la toma de decisiones consciente y eficiente, pues en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, considerando los riesgos existentes en el mercado. Entonces, ¿qué estamos haciendo si los jóvenes de economía, finanzas, administración de empresas, contaduría, incluso de actuaría, están llevando estas materias financieras, pero que no son capaces de aplicarlo? Entonces, de ahí parte, pues, el interés. Claro, si le hacemos esta pregunta a las personas en general, seguramente algunas no van a tener el conocimiento o algunas con mayor experiencia probablemente sí. Pero esto pretende ser una guía para las universidades en primer lugar y en segundo lugar para los gobiernos de los 3 niveles, quienes deseen, por supuesto, impulsar nuevas políticas educativas, nuevas políticas gubernamentales acerca de la educación financiera. También para las propias instituciones financieras y bancarias, en las cuales están desarrollando ahora nuevos productos y servicios financieros. ¿Bajo qué esquemas los están enfocando? Porque sin duda la pandemia nos vino a transformar la vida de todos. Y ahora, al igual que saber leer y escribir, el español y también otro idioma
que se hace necesario para el ámbito laboral. También la educación financiera es un requisito indispensable en la vida presente y futura, dado los cambios tecnológicos, de innovación, científica, académica. Cuando nosotros tenemos un dispositivo móvil, nosotros estamos recibiendo nuestros depósitos de nómina a través de la banca móvil, pero de la misma manera pagamos a través de la banca móvil o hacemos transferencias. Con la pandemia, por ejemplo, estuvimos en casa y de repente comprábamos algunos productos de diferentes partes del mundo y necesitábamos forzosamente tarjeta de débito o de crédito para poder realizar la compra. Nos llegaba hasta nuestros hogares y nos facilitó la vida. ¿Qué pasa? Que no teniendo educación financiera, podemos hacer muchas transacciones, pero no necesariamente las vamos a hacer de forma correcta. Y es que eso no solo para los jóvenes universitarios de México, aplica para todos los jóvenes adultos, adultos mayores, niños, de todas las clases sociales, de todas las partes del mundo. Necesitamos educarnos financieramente para poder no solo estar bien económicamente, sino necesitamos aplicar esta herramienta como un bastión hacia el futuro, para abrirnos camino ante todas las adversidades presentes y futuras, pero también para acercarnos a la modernidad del nuevo mundo. En muchas partes del mundo cada vez el dinero físico, el dinero en efectivo que nosotros manejamos en México, cada vez eso está desapareciendo. Todas las monedas alternativas, todas las monedas digitales a través de la tecnología financiera que se hacen. Entonces, si el estudiante no es capaz de entender lo más básico y la gente, las personas en general, no somos capaces de utilizar estas herramientas, no podemos sobrevivir en un futuro, dado que nos pasó en décadas anteriores con la tecnología de las computadoras y del Internet, que quien no aprendió a usarlas en un momento adecuado se convirtió en analfabeto tecnológico. Entonces, aquí también hay mucho analfabetismo financiero, y ese analfabetismo no son de las personas en general, sino también de estos estudiantes que están recibiendo educación formal en las universidades. ¿Qué tenemos que hacer? Sin duda, todos, no solo en las universidades, sino tenemos que hacer esfuerzos continuos para poder estarnos actualizando. No solo son las variables, alguna vez escuchaba a un docente que decía la educación financiera, pues prácticamente es el ahorro y unas cuantas matemáticas y ya, no. La educación financiera abarca un sinfín de variables que ahora ya con esta modernización, ustedes imagínense, en el ámbito financiero, los que estudian las finanzas bursátiles, los mercados de derivados que se van hacia especializaciones, hay más de 1 millón de derivados, y cuando nos vamos a los diferentes productos y servicios financieros, hay cientos de ellos. Entonces, es como las fórmulas matemáticas, no solo de multiplicar, dividir, etcétera, sino hay decenas de ellas. Entonces, este es el momento para ir caminando en ese proceso de evolución financiera que se viene para el futuro. Si en este momento ya estamos inundados, necesitamos ponernos las pilas para trabajar en ello y para podernos mantener en un futuro de manera, pues obviamente que no nos invada, eso como las inundaciones, ¿no? De repente las lluvias inundaron las casas y las deslavaron. No podemos permitirnos esa avalancha
de información de que hasta nos podemos meter en más problemas incluso de salud, porque hay investigaciones científicas que dicen que una de las principales causas del estrés en el mundo es el dinero. La administración del dinero es muy importante porque las personas tienen muchas diferencias, padres e hijos, hermanos, esposos, las mismas familias, por supuesto, en los centros de trabajo, en los países se pelean por dinero, pero una buena administración del dinero no solo cambia tus finanzas personales, familiares, sino también transforma tu entorno. De acuerdo al Banco Mundial, los países que están desarrollados tienen una fuerte relación con las finanzas personales y familiares. Las personas educadas financieramente reciben el desarrollo de un país. Y por supuesto, personas con mayor educación financiera tienen un PIB per cápita muchísimo mayor. ¿Qué quiere decir eso? Tienen mayores capacidades, mayores habilidades, también hacen mucho mayor emprendimiento y apoyan a su país para mejorar las condiciones. En este momento de la pandemia, en todas mis conferencias lo he dicho y también lo comento en mi libro, en este momento necesitamos capacitarnos financieramente para poder salir avantes de todos los problemas que se han generado en México y en el mundo. Sin duda va a ser indispensable que nosotros estemos capacitados, preparados, desarrollemos habilidades y que esta educación formal que tenemos también la llevemos a la educación que no es formal, que es a través de la socialización. Es decir, comenzar a compartir la información con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro entorno, acerca no de los problemas, sino de las soluciones. Es decir, si tú ya has sido capaz de salir adelante, pues entonces enséñaselo a tus hijos, porque aquí en el libro demuestro que los estudiantes cuando se les hace preguntas de si sus padres les han enseñado de finanzas, ellos dicen que no. Un porcentaje muy pequeño de estudiantes dice que sí, la mayoría, un 90% de los estudiantes dice que lo aprendió hasta la universidad. Entonces no nos esperemos a que a nuestros hijos tengan grandes fracasos, sino al contrario, tengan grandes aciertos a través de una educación adecuada del dinero. Y estas empiezan en casa y se fortalece en la escuela. No es al revés. No es que se empieza en la escuela y después se va a practicar en la casa, no. Se empieza en la casa, se fortalece de una manera formal en la escuela y eso hace que pues se maximicen los beneficios. Así que los invito a todos a que, pues, por supuesto, adquieran este libro, lo van a descargar a partir del día lunes 8 de noviembre, lo van a poder descargar de manera gratuita a través de mi página de internet. Yo se las voy a poner, pero es mi nombre completo, ariadnahernandez.com, y en la sección de publicaciones y libros van a poderlo descargar de manera gratuita, pues porque obviamente la idea es que se divulgue la ciencia y la ciencia llegue a todos nosotros. Dice una persona que su nieto literalmente quería comprar un libro, pero pues no les alcanzaba. Entonces, gracias al apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que siempre nos está apoyando y nos está impulsando a los científicos, podemos compartir toda nuestra información de forma gratuita, así que podrán consultarlo para que les sirva de guía, y este libro además da consejos y recomendaciones y da un panorama en México y en el mundo. Entonces habla de un sinfín de cosas, de un montón de hallazgos, desde por qué los estudiantes gastan en tecnología en lugar de comprar
otras cosas que son indispensables. Entonces quedo a sus órdenes, doctor Jesús Laborín. Muy bien, muchas gracias, doctora Ariadna, sobre todo por esta generosidad al ofrecernos el acceso libre a la publicación. Ojalá que la totalidad de nuestros estudiantes de licenciatura, de posgrado, los colegas, igualmente, pues puedan tener acceso a la publicación y conocer en corto todas estas particularidades y sobre todo gran parte de las conclusiones y recomendaciones que ofrece al final del libro. Ahora, lo que también es cierto, pareciera ser que estamos ante un joven universitario, sí, con esas carencias, pero también deseoso de aprender. Las universidades también han cambiado y en ese sentido vienen nuevos retos curriculares. Parte de lo que usted sugiere en el libro es precisamente esta reestructuración donde se coloque a la educación financiera como un objetivo fundamental. Me quedo con esta reflexión que hace, sobre todo de cómo el tema de socialización financiera debiera ser algo que se pudiera hablar de manera libre, en familia, desde edades tempranas, y no se considere como algo que no resulta. Y en ese sentido, pues, ahora sí que como dicen los psicólogos, estamos aprendiendo por ensayo y error. Yo creo que son costos muy altos, que no es necesario que nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestra juventud aprenda de esa manera. Bueno, tenemos varias participaciones, tenemos algunos egresados de los programas, hoy colegas, algunos, en el caso de, yo le agradezco a Leslie García, a Mariana Escarera Alarcón, a Jesús Ballesteros, que hace una pregunta, a Noelia Villadares, a Sandra Fraico, por sus comentarios, la mandan felicitar, doctora Ariadna, sí. Y bueno, básicamente, pues estamos llegando al cierre de la transmisión. Yo les pediría quizá un minuto en términos de ver si hay algún comentario final y sobre todo pues dejar abierto, yo creo que la provocación y la curiosidad por acercarse al tema, acercarse a su libro, doctor Ariadna. Yo creo que esa es una tarea que pues que está frente a nosotros. Doctor Borbón, ¿algún comentario adicional? Sí, gracias. Yo nada más reiterar la felicitación a la doctora y para quienes nos escuchen y nos van a escuchar, que esto va a quedar grabado, decirles pues que esto es un muy buen elemento y es una muy buena línea de investigación que ustedes pueden seguir y que pueden, digamos, abonar a la construcción de esta tan interesante línea que es la educación financiera. Gracias. Gracias a usted y por su disposición y amabilidad al compartir este espacio. Doctora Ariadna, por último. Muchísimas gracias a todos. Hay diferentes preguntas que me daré a la tarea de contestar, por supuesto, todos y cada uno de ustedes. Y que además, no solo en este momento, sino también a través de mis redes sociales, me pueden escribir en Ariadna Hernández Rivera, me van a encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, y por supuesto que con toda la disposición y de contestarles e invitarles también a que se sumen a esta tarea que es muy importante para la transformación de nuestro espacio personal, pero también de nuestro entorno familiar y en el contexto nacional, que es urgente y emergente. Así que, por favor, todos los que les llame la atención, súmense, que necesitamos muchos esfuerzos, no solo institucionales, sino también personales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ariadna. Se nos quedan comprometidas algunas preguntas muy interesantes de jóvenes universitarios, de posgrado, de licenciatura. Ya escucharon ustedes a la doctora Ariadna, ella se dará espacio para poder
responder a sus preguntas. Bueno, de mi parte, pues finalmente agradecerles que hayan compartido este tiempo, este espacio, gracias al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, a través de la Coordinación de Vinculación y de manera particular a los compañeros de prensa por todo el apoyo logístico, no solamente en este momento, sino antes de la realización. Pues muchas gracias, doctora Ariadna. Por supuesto que estamos en contacto. Y doctor Borbón, nuevamente, un abrazo y felicitaciones. Hasta pronto.